Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Estamos iniciando otro capítulo de Entrevista Verdadera. Esta vez nos acompaña el diputado de la UDI, que además es miembro de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que ha tenido harta actividad, por decirlo así, en los últimos días. Es Jaime Belolio, que está en el estudio con nosotros. Diputado, ¿cómo está? Muy bien, pues muy buena noche. Muchas gracias por la invitación. Diputado, los profesores ya anunciaron, por lo menos una parte de ellos, que termina la paralización de los profesores, terminan este paro que duró 57 días. Sí. ¿Esto cambia la manera en que ustedes van a seguir discutiendo de carrera docente en el Congreso? Bueno, yo en primer lugar creo que es una buena noticia. La verdad es que 57 días de paro es un problema social. Lo es especialmente para los niños, cosa cuando uno quiere hablar de calidad de la educación, una cuestión mínima y esencial es que los niños obviamente puedan concurrir al colegio. Es un problema para las familias. Ya en muchos lugares eran padres que nos decían que tenían que ir a dejar a los niños en la mañana al colegio y después cuando tienen que ir a trabajar, ¿qué hacen? Es un problema social. Muchos niños, además, recordemos que el único almuerzo y desayuno que tienen lo tienen en esa escuela. Entonces, obviamente, las escuelas seguían operando para los desayunos y los almuerzos, pero también se generaba este problema, llamémoslo así, logístico. Y también es un problema para los mismos profesores. El no estar casi 60 días sin clase es un problema también para ellos. Entonces, más que decir que vamos a cambiar la forma, yo creo que ahora podemos empezar a hablar de los detalles del proyecto de carrera docente, que además el gobierno comprometió a cambiar. Perdón, diputado, y que se haya mantenido una paralización tan larga y bien potente además, Sí. Y usted siendo miembro de la Comisión de Educación, donde estaban discutiendo este tema, ¿eso significa una presión para ustedes como diputados? Yo creo que sí, obviamente hay una presión, pero ¿Usted la sintió? Sí, por supuesto que sí, porque las familias nos decían, oigan, ya, pues, queremos que nuestros niños puedan volver al colegio. Los profes nos decían, bueno, resolvamos el problema. Y aquí lo que uno ve es la tremenda incapacidad del gobierno durante meses de estirar el elástico hasta que se cortó. De hecho, el día de la votación del proyecto en general en la comisión, el día miércoles de la semana pasada, nosotros el día martes, el día antes, le pedimos a la ministra que nos dijera qué cosas iba a cambiar en concreto y qué cosas iban a mantener del proyecto. No era una petición tan loca, era sencilla y más aún, no le estábamos pidiendo que nos dijera en particular cada una de las indicaciones ni escrita. Porque conversando con parlamentarios que eran de la nueva mayoría decían que ustedes se habían de alguna manera aprovechado del momento y habían pedido poco menos que se escribiera con detalle lo que iba a poner el proyecto y que eso era inviable de un día para otro. Sí, nosotros no nos estábamos de partida no se lo empezamos a pedir de un día para otro, se lo pedíamos durante varias semanas. Y no era que me entregara escrito cómo le iban a ingresar las indicaciones, que son cómo se cambian en el articulado, sino que, por ejemplo, cuando se decía de que se va a reconocer que ejercer en una escuela más vulnerable es obviamente más difícil que una no vulnerable y que eso puede significar una diferencia en salario. El proyecto tal como está hoy día dice 8.000 pesos de diferencia. Nosotros decíamos que fuera al menos un 20% del salario de diferencia. Entonces ellos dijeron en titulares, sí, lo vamos a hacer, pero la pregunta es ¿cuánto? Que los primeros 4 años iba a ser más atractiva la carrera para los nuevos profesores que ingresaron a la carrera docente. Está muy bien en titular, la pregunta es ¿cuánto? ¿Cómo? Para que fueran a ingresar las educadoras de párvulo. La pregunta de nuevo era ¿cuándo? ¿Cómo? Entonces, ahora, ese tipo de cuestiones yo quería que me dijera el mecanismo, la fórmula, los años, algún compromiso un poquito mayor. ¿Ya era un cuándo, un cómo o era una firma sobre un papel porque de repente las palabras se las puede llevar el viento? Si lo decía en la comisión, el único espacio que tenemos nosotros como oposición para que nos garantizara eso es la comisión. Yo entiendo que algunos parlamentarios de la nueva mayoría nos decían, no, pero si eso ya está dicho. Ellos tienen todas las semanas reuniones con el ministerio, en donde se ponen de acuerdo en cómo van a escribir las indicaciones. Nosotros no, el único espacio democrático amplio es ahí, es la Comisión de Educación. Y por eso se los pedimos. Y el gobierno no quiso hacerlo. Entonces estiró el elástico hasta el infinito. Nosotros le dijimos claramente, si usted no nos entrega esta información, nosotros nos vamos a abstener. Y lo hicimos, que fue lo que hicimos el día miércoles. Sí. Y después ese día en la tarde, entonces el gobierno nos dice, oiga, ayúdennos para que se pueda votar este proyecto el día jueves. Yo tengo claro de que una parte importante de la, llamémoslo así, de la oposición... Perdón, yo quería preguntarle justo eso y contémoselo a la gente porque de repente uno se pierde con tanto dato. El día que votaron en la comisión, efectivamente usted se abstuvo, sí. Junto con otros de la Alianza, con 3 de la nueva mayoría, Así y por eso que se fue con un informe negativo desde la comisión a la sala. Esto es la idea de legislar, no es el proyecto en profundidad. Claro, son 13 votos en la comisión. Exacto. Son 8 votos de la nueva mayoría, 5 de la Alianza, así ha sido siempre. Nosotros los 5 de la Alianza nos abstuvimos y 3 de la nueva mayoría también se abstuvieron. Con lo cual se rechazó entonces la idea de legislar y pasó a la sala al día siguiente. Exacto. Y al día siguiente pasó algo también bien extraño de mirar y ahí usted nos puede explicar mejor. Revisando los votos, usted efectivamente votó a favor del proyecto. O sea, usted dijo... Se logró este acuerdo porque hubo un acuerdo firmado con la oposición, que criticaron también de la nueva mayoría, porque lo están negociando con la oposición en vez de con nosotros, y usted lo vota a favor. Pero ¿qué pasó con básicamente los otros? Yo no le puedo cobrar la cuenta a usted, pero quiero que usted me interprete. ¿Qué pasó con muchos de los diputados de la UDI, que además no estaban presentes en la sala? De hecho, circularon por Twitter de otros diputados fotos de todo el sector que estaba vacío.
y que después se abstuvieron de votar la idea de legislar en la sala. A ver, hay que contar la historia un poquito más larga, pero en todo caso, cuando no estuvimos en la sala en ese minuto es porque estábamos reunidos discutiendo qué es lo que íbamos a hacer. Estábamos reunidos como bancada y cada una de las bancadas hizo exactamente lo mismo en algún minuto determinado. Lo que pasa es que nosotros no le sacamos fotos para decir, mira, aquí no están. Cada uno lo hizo por separado. Ah, ya, pero pasó eso que en algunos momentos bancadas completas de otros partidos estaban fuera. Sí, claro, sí, claro. El día miércoles, entonces, en la tarde, era el ministro Iseguirre con el ministro de Hacienda, el ministro vocero, y la ministra de Educación no estaba porque ella tenía un problema de salud. Pero en el fondo estaba también ella, su voluntad ahí mismo. Y nos dicen, bueno, queremos votar al día siguiente, el día jueves. La idea de legislar, no los detalles, sino que la idea de legislar. Y para eso se necesitaba la unanimidad de los comités parlamentarios. Y al menos me tocó a mí en esa reunión pedirle al ministro que si eso iba a ser así, necesitábamos conocer el tenor de las indicaciones. Si no iba a pasar exactamente lo mismo y no tenía ningún sentido entonces adelantar la votación. Y en segundo lugar, de que hubiese un compromiso del gobierno de entregar algo más. Y ese algo más era que los profesores tuvieran en vez de un 35% de horas no lectivas. Es decir, de horas de preparación de clase. Hoy día es 25%, pero en verdad es cero. Hoy día todos los profes se llevan tarea para la casa. Y eso es uno de los puntos más importantes de este agobio laboral que han dicho los profesores. Entonces, que tuvieran un 40% de horas no lectivas. Y que eso fuera con recursos adicionales, no con promesa, como se había dicho en la comisión, de plata de la SEP, porque eso es como sacar plata de un lado para ponerla en otra. No todas las escuelas tienen disponibilidad de subvención escolar preferencial para poder invertir más en horas no lectivas. Entonces, que fuera con recursos adicionales. En el intertanto, obviamente, esto pasaron varias horas y el ministro de Hacienda nos dice, ok, vamos a hacerlo en una primera etapa en escuelas más vulnerables, a cargo de la subvención preferencial, y después para todas las otras escuelas, a cargo del presupuesto de la nación, en la medida de que se cumplan ciertos indicadores económicos. Es decir, en la medida que el país crece, podemos invertir más en una cuestión tan importante como educación. Cosa que a mí me pareció súper bien. Y entonces, al día siguiente, se dijo que ok, que se iba a votar el día jueves, y al día siguiente nos mostraron las indicaciones. Mucho más de esos detalles. Por supuesto que todavía me faltan ver algunas otras cosas más, pero sí, se avanzó en mostrar esos detalles de las indicaciones, se hizo este anuncio con recursos adicionales, se firmó el protocolo en la mañana, y por tanto a mí me pareció de que lo lógico era votar que sí. Era votar por aprobar la idea de legislar. ¿Y es lo que usted hizo? Y fue lo que yo hice. ¿Y qué pasó con el resto de los diputados de la UDI? Mira, a mí lo que me pasa es que yo no tengo ni una crítica con respecto a ellos, ni tampoco al resto de Renovación, porque el gobierno en los últimos 15 meses ha sido muy beligerante con respecto a la oposición. Ha tratado de ningunearlo, ha tratado de poner la retroexcavadora arriba. Entonces, que muchos de ellos lo que me decían, ¿por qué confías en que efectivamente van a cumplir lo que acaban de firmar hoy día en la mañana o lo que se hizo hace 2 semanas atrás? Perdón, ¿pero fue por una falta de confianza o es más bien una estrategia política de poner al gobierno contra la pared y que fracasara un proyecto de ley que si efectivamente se votaba en contra, un año después tenían que reponerlo a no ser que entrara por el Senado? Mira, obviamente hay algunos que querían hacer un punto político, pero hay muchos que genuinamente te decían, ¿por qué vamos a confiar en ellos? Si ya no lo han hecho en el pasado, o sea, si uno ve el récord anterior, el gobierno no ha hecho esta pega. Y en materia educativa es más bien al contrario. A mí me ha pasado que a veces en la Comisión de Educación soy yo quien tiene que defender los proyectos del gobierno, porque hay un grupo de parlamentarios de la nueva mayoría que empiezan a desdibujarlos y correrlos completamente de la frontera lo que era posible. En la comisión ha sido complejo el trabajo, ¿eh? Ha sido súper complejo y de nuevo tiene que ver, yo creo, con una incapacidad del gobierno de decir qué es lo que quiere en materia educacional. Entonces, en este proyecto, a mí, más que importarme la oportunidad política, me importa la oportunidad educativa. Yo creo que no podemos perder la oportunidad de invertir los 2.200, 2.300 millones de dólares a la vena de la calidad de la educación. Perdón, ¿y no se decepciona de su propio sector? Mira, perdón, es que mirando la lista, sí. Es bien llamativo que usted aparece dentro de los que votan a favor. Y el grueso, el resto, no sé si son todo el resto de la UDI, porque no recuerdo si hay otro más. Hubimos 3 de la UDI que votamos a favor. Y todo el resto en contra. Quizá yo no supe explicar bien la argumentación tanto política como técnica, quizás no fui lo suficientemente convincente, yo creo que falta el trámite ahora de la votación en particular. Algunos obviamente temen de que, de nuevo, en la discusión en particular esto termine mal después, de que el gobierno no cumpla su palabra. Entonces, hay un conjunto de cosas que están pasando al mismo tiempo, pero yo creo que lo que pasó el día jueves es que hasta los mismos parlamentarios de la nueva mayoría nos decían, ustedes metieron un gol. Y de hecho algunos estaban muy enojados porque precisamente habían tenido que negociar con la Alianza cediendo este 40% de horas. Varios dijeron, claro, mira, finalmente el gobierno terminó negociando con la Alianza. Y por tanto, cuando uno está en un partido de fútbol y mete un gol, yo soy de los que lo celebra. Entonces, a mí me pareció que había una cuestión obvia política ahí, que habíamos conseguido 2 cosas que eran relevantes. O sea, a los parlamentarios de la nueva mayoría que votaron a favor del proyecto en la comisión el día miércoles a la 1 de la tarde, les presentaron el proyecto de una manera, sin las indicaciones y sin 40% de horas lectivas para los profes. Y al día siguiente, a las 7 de la tarde,
ya era distinto. Entonces yo creo que eso sí fue para nosotros un avance relevante y ahora queremos verlo cumplido. Y para verlo cumplido yo al menos voy a estar, por supuesto que en los detalles, y si el gobierno incumple su palabra voy a ser el primero en denunciarlo. Diputado, ¿qué aspectos del proyecto que hoy empiezan a debatir ya en profundidad de la carrera docente usted destaca como puntos altos de un cambio en la forma de trato a los profesores? Y se lo pregunto porque conversando con muchos profesores de base que mandan mails con los cuales uno conversa directamente, sentían que este era el todo o el nada, o sea, que era la gran oportunidad que tenían de que se discutiera y se cambiara la regla del juego para los profesores. Y por eso a lo mejor había tanta reticencia de que no se tomaran todos los aspectos que ellos decían. Porque entienden, y esto es cosa de mirar hacia atrás, que las negociaciones son escasas, este tipo de negociaciones de cambiar fórmulas. Entonces, ¿qué aspecto usted destaca como un cambio fundamental a la hora del trato con los profesores? Bueno, de partida yo creo que cualquier proyecto de carrera docente, a pesar de que se llama carrera docente, tiene como foco las oportunidades de aprendizaje de nuestros niños y nuestras niñas. O sea, yo en eso trato de, y se lo he dicho directamente al colegio de profesores, ese es para mí lo primero. O sea, está todo de la mano. Está de la mano, pero cuando uno dice mejoremos las condiciones de los docentes es para algo, no solamente por los docentes, que obviamente es muy importante, sino que es para algo todavía mayor. ¿Y qué es eso mayor? Los niños y las niñas, y especialmente los más vulnerables. Entonces, para ahí yo he tratado de, en esa lógica, poner todos los dardos. Pero nuestros profesores son de la OSD, tanto que nos gusta compararnos con ellos, son los profesores que más horas de clases hacen y que peor salario tienen. Entonces esas dos condiciones había que cambiarlas de manera urgente y este proyecto sí lo hace así. Tanto así de que tan solo la aprobación significa ya un aumento de 200.000 pesos en los salarios de los profesores y dependiendo también del desempeño que tengan, puede significar el doble de su salario. Entonces eso ya es una medida muy buena. Y la segunda son las horas de clase. Por eso nosotros pedimos estas horas no lectivas, horas de preparación, y que se parta por las escuelas más vulnerables, porque no, en las escuelas más vulnerables los profesores no solamente hacen clases, tienen que hacer labores de contención, tienen que hacer labores de psicólogo, de papá, de mamá, hacen una serie de otras cosas que no son estrictamente lo que pasa dentro de las salas de clase. Y en tercer lugar, yo creo que es importante que hayan evaluaciones que tengan que ver con lo que hace un docente. Y ahí, obviamente, la evidencia internacional nos da pistas, nos da luces. Una de ellas es el portafolio que se llama. Que es que un profesor prepara una clase. El profesor de matemática prepara la clase de matemática y la forma en la cual se enseña matemática. Y al mismo tiempo después se le hace una filmación haciendo una clase. Pero aunque sea una filmación, en el fondo es una fotografía, porque es un profesor en un momento determinado, una circunstancia determinada. Entonces tienen que haber otras cosas que se agregan a lo que hace un profesor. Cómo interactúa con los apoderados, cómo interactúa con los alumnos fuera de la clase, cómo interactúa con sus otros profesores, con sus pares. Entonces para mí es muy importante que haya una valoración o una evaluación local, que tenga que ver con el equipo directivo, que es el que ve la película del profesor, lo ve en el día a día. Y al mismo tiempo se les va a pedir, y esa se va a hacer cada 4 años y si un profesor sale bien evaluado 2 veces seguidas, se puede saltar a una tercera. O sea, la idea no es estar sometiéndolos permanentemente y porque sí a evaluaciones, es por los niños. Y hay otra prueba que es una prueba disciplinar que se llama. Y esa se va a hacer una vez. Es decir, si un profesor pasa la prueba disciplinar, si sabe matemáticas y si sabe enseñar matemáticas, la hace una vez y ya está. Lo cual es del todo razonable. Los profesores ahí tenían una serie de... Yo sé que se ha ido cambiando, digamos, a lo que estaba propuesto originalmente. De hecho, lo conversamos en alguna oportunidad aquí mismo con Mario Aguilar, que de alguna manera ha sido el rostro de la disidencia dentro del Colegio de Profesores. Y me acuerdo que estábamos hablando de acreditarse, de la acreditación. Y él decía, mira, yo creo que aquí son las manzanas las que se certifican, son los productos los que se certifican, nosotros somos personas y se habla y queremos un lenguaje distinto, queremos otras fórmulas de enfrentar lo que significa ir evaluándose, e ir demostrando, no sé, sus habilidades, sus capacidades, en fin. ¿Qué responde a eso? Que yo lo he escuchado harto de los profes, que sienten que hay una desconfianza de base de lo que ellos hacen. A ver, yo creo que en el modelo perfecto lo que uno debiese poder hacer es que nuestros profesores y nuestras escuelas como comunidad decidan exactamente cuándo pasan el currículum y qué pasan del currículum y a través de qué didáctica pasan el currículum, que es lo que se trata de ver de Finlandia. Lo que ocurre es que eso es exactamente lo contrario a lo que otros piden, que es que cada vez la educación sea más centralizada, en ese caso es más descentralizada. Y desconcentrada, las dos cosas simultáneamente. Entonces yo veo que ahí ellos caen en una contradicción.
Yo conversaba esto con el propio Mario Aguilar, quien hace algunas reflexiones que son súper interesantes. Ellos veían como no solamente desconfianza, sino que casi como un insulto el que se llamara certificación. Yo entiendo que esa no era la lógica, y de hecho se cambió el término, porque obviamente el lenguaje también va a ser relevante en cómo lo van a enfrentar en las asambleas y cómo lo van a enfrentar los profesores. Entonces, es un reconocimiento a la labor docente, ya no se llama igual. Y había otra cosa que era súper discutida, que es que hoy día se va a exigir una barrera más alta para entrar a las carreras de pedagogía. 500 puntos en la PSU, a mí no me gusta mucho la PSU, entonces yo también he preguntado qué otras cosas queremos, qué es un buen profe y por tanto cómo lo podemos seleccionar. Sí. Entonces, 500 puntos en la PSU o estar en el 50% superior de la clase, lo cual deja obviamente un marco un poquito mayor. Se les va a exigir más a las propias carreras de pedagogía y hay que tener un cuidado de que no se les exija de tal forma que haya un único modelo en que se pueda enseñar finalmente, porque hay distintas corrientes pedagógicas además y no hay una única forma de poder enseñar. Pero adicional a todo eso, se les iba a pedir a los jóvenes que egresaban de las carreras, que a los 2 años hicieran una prueba. Parecía al EUNACOM que hacen los doctores, una vez que egresan, que tienen que hacer una prueba para poder ejercer en el sector público, sí, pero que en este caso lo iba a habilitar para poder ejercer como profesor. Entonces yo ahí tenía reparos, porque en el fondo si le vamos a exigir más a la universidad, le vamos a exigir más a los muchachos cuando van a entrar, ¿por qué le vamos a exigir después además a la salida? Ahí me hacía ruido y esa la sacamos. Y era relevante. Y fue el propio Mario Aguilar uno de los que presentó ese mismo punto. Pero otra cosa distinta es hacer evaluaciones que tengan que ver con lo docente, que tengan que ver con, de nuevo, con nuestros niños y nuestras niñas. De hecho, la primera vez que yo propuse esto me miraron un poquito como loco, pero yo dije que hay otra evidencia en el mundo en donde son los propios estudiantes los que también evalúan a los profesores. No es póngale nota de 1 a 7, es el profesor es capaz de mantener mi atención, el profesor es capaz de... Como pasa en las universidades. Como pasa en las universidades, obviamente. Y esa parte de la evaluación tiene que ser súper formativa o de retroalimentación, de que el profesor sepa si está haciendo o no está haciendo bien con, entre comillas, su audiencia en este caso. Yo tenía un profe que decía una cuestión que parece una obviedad, pero si el profesor hace como que enseña y el alumno hace como que aprende, no hay educación. Uno necesita saber y medir qué es lo que está sucediendo allá adentro, lo cual no significa que uno tenga que simplificar la educación a exclusivamente lo medible a través de una prueba tipo PSU estandarizada. Me carga esa idea, porque la educación es mucho más amplio que eso. Diputado, ya vamos a tocar otros aspectos que vienen de la reforma educacional, que es más que la carrera docente, sí, más de lo que se votó a fines del año pasado y que trae desmunicipalización y educación superior. Sí. Pero antes les quiero contar algo. Cada vez que se toma leche Colún, se puede sentir toda la frescura y sabor exquisito, que inmediatamente a uno lo transportan al sur. Porque la leche Colún guarda en su interior lo mejor de este lugar que es único, ya que se envasada en el mismo lugar donde se produce. Y hacer la leche de manera natural tiene magia. Colún, toda la magia del sur. Vamos a hacer una pausa breve, ya volvemos. Seguimos en entrevista verdadera conversando con el diputado de la UDI, Jaime Belolio, que es parte de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Lo dejábamos pendiente antes de irnos a la pausa y yo sé que son discusiones que vienen y a lo mejor preguntar así en general es complejo, pero ¿qué piensa o cómo se sitúa usted frente a la desmunicipalización, que es el proyecto que viene? Bueno, no tenemos claridad de si ese va a ser uno de los proyectos que va a quedar en el olvido o no. De partida, yo sé que eso es meterse en la pata de los caballos precisamente con los alcaldes y algunos de los anuncios que se han dicho. A muchos alcaldes le han dicho, bueno, parece que me están vendiendo gato por liebre, porque una de las cosas que primero ya dijo el ministerio es que van a hacerse de los establecimientos físicos, de los locales, sin ninguna compensación. Y la argumentación es que eso se construyeron a través de fondos públicos. Entonces hay muchos alcaldes que dicen, oiga, ¿para qué sigo poniendo plata entonces ahora? Si todos los meses yo tengo que poner, entre comillas, copago municipal, sigo invirtiendo en esas propias escuelas que saca a cargo el gobierno. Sí, entonces ahí va a haber un problema. Y lo segundo es que este modelo, de partida no es obvio que el modelo de municipalización, como lo tenemos hoy día, sea el mejor para dirigir la educación pública. Pero tampoco es obvio de que la fórmula sea centralizar la educación o volverla al Ministerio de Educación. Entonces, esta lógica como de las agencias locales que se ha llamado. Bueno, que es la idea como para que no se vea que el ministerio centraliza se hace cargo de todo. Desde el ministerio, claro. Pero hay que tener cuidado porque él asume de que todo es como economía de ámbito y economía de escala. Es decir, de que porque se van a dedicar exclusivamente a la educación, eso es la economía de ámbito, van a hacerlo mejor. Y economía de escala porque juntan colegios, van a ahorrar plata y van a poder entonces gestionar mejor. Pero de nuevo, es desde una lógica como de la arquitectura del sistema y no de lo que pasa dentro de las salas de clase. Y lo que en todas otras partes del mundo nos dicen es al contrario. Lo que tú tienes que permitir es que cada comunidad cree un ambiente al interior, un ambiente educativo, un ambiente que tiene como foco que los niños aprendan. Y para ello necesitas disciplina, necesitas liderazgo, necesitas profesores bien comprometidos, apoderados bien comprometidos.
Y ninguna de esas cosas la estamos discutiendo en algo que es tan importante como la educación pública. A mí me gustaría que la educación pública fuera el ejemplo para el resto de la educación. Si tú mejoras la educación pública, por definición tiene que mejorar también el resto de la educación. Entonces, a mí me gustaría que esto lo hiciéramos súper bien. Y tanto que se ha nombrado Finlandia, tanto que se ha nombrado Holanda, y más bien estamos yendo al sentido contrario. Entonces, a mí me parece que se trata de cuadrar el círculo y va a ser imposible. Yo entiendo lo que usted dice, y sería lo ideal que cada comunidad de alguna manera colaborara tomando en cuenta lo que tiene alrededor para el desarrollo de los niños de la comuna. Pero hoy día, y no me quiero meter en otro tema, pero es que es importante a la hora de la desmunicipalización, por eso le preguntaba. Hoy día conocía los presupuestos de los distintos municipios y aparece como escandaloso. O sea, hay municipios como el de Vitacura, Las Condes, no sé cuál de los dos, que tiene un presupuesto de 200.000 millones al año. Y hay otros municipios como el de La Granja, que estuve con el alcalde de La Granja y él mismo me mencionaba las cifras, que tiene 14.000 millones de presupuesto al año. Tocopilla, porque hablé hoy día con el alcalde de Tocopilla, tiene 4.000 millones. Entonces uno dice, ¿cómo pueden gestionar? Porque además todos reconocen que tienen que apuntalar la educación porque con lo que viene con la subvención no les alcanza. En fin, es un tema que me imagino que usted tiene ese diagnóstico. Entonces, con esa realidad municipal, es difícil que se avance con equidad si la realidad de los municipios económicamente nomás es tan distinta. Claro, pero yo separaría ahí porque si el foco son los estudiantes más vulnerables, entonces donde hay estudiantes más vulnerables, obviamente ahí tenemos que poner más recursos. Y lo que tiene que avanzar Chile, hoy día estamos gastando alrededor de 100.000, 110.000 por estudiante vulnerable. Y lo que nos dicen también los estudios internacionales es que tenemos que llevar a 170.000. Pero por lo menos, así como en promedio, y por tanto a los estudiantes más vulnerables, ojalá a 200.000. Y lo que hacen comunas que hoy día tienen más ingresos, como Las Condes, como Providencia, como el mismo Vitacura, es llevarlo en torno a 150.000. Sí, claro. Entonces, bueno, de partida lo que tenemos que hacer en aquellos lugares más vulnerables es subir los 150.000. Y podemos hacerlo. Y otra cosa es la forma en la cual se administra el resto de Perdón, usted dice, podemos hacerlo, usted dice que Chile tiene los recursos para hacer eso. O sea, yo creo que dentro de la plata que se quiere gastar en otras cosas, es aquí donde realmente tenemos que hacer la inversión. ¿Y esas otras cosas qué es? No, por ejemplo, lo que ha salido esto de la gratuidad universitaria para las personas más ricas. Que es algo que viene después. Que viene después, pero yo creo que es completamente injusto que sea para los más ricos, no así para los estudiantes más vulnerables. Y de hecho la discusión esta desde el que nació el 21 de mayo, en donde iba a haber 60% de gratuidad para los estudiantes del Consejo Rectores, a mí me parece que es una discriminación inaceptable. Especialmente en los CFT y IP, que se quedaron afuera todos, básicamente. Inclusive INACAP, que todos podrían decir, mire, esa es una de las más grandes instituciones que entrega calidad, que está acreditada y sin embargo va a quedar afuera casi por un gusto ideológico. Entonces, lo que tiene que hacer un gobierno es priorizar. Cosa que empezaron a hacer un par de semanas atrás cuando lanzaron este eslogan del realismo sin renuncia. Yo creo que más que realismo sin renuncia fue el fin de las utopías que se toparon con... Fue el realismo con renuncia. De todas maneras, o sea, era utopía o realidad más bien. O sea, era como la lógica de la utopía de los 60 que se toparon con los presupuestos de los 90, pero estamos en el 2015. ¿Pero entonces, era tanta utopía? Yo creo que sí. ¿Establecer reformas? No establecer reformas. La forma de las reformas es la utopía. Yo creo que está muy bien de que uno... Y el fondo, pues, diputado, por lo que yo le escucho. Sí, no, pero me refiero a la carne de la reforma, no solamente a cómo se envasan. No al eslogan que la lleva, sino que qué es lo que se quiere hacer. Entonces está muy bien de que uno quiera cambiar no sé, el ámbito laboral, el ámbito educativo, el ámbito de la salud, pero el problema es hacia dónde vamos. Y yo siento que lo que le empezó a comenzar al gobierno es que se descarrilaron. Vamos, ¿o es la profundidad que tienen? Bueno, es un problema de vector, es decir, para dónde, y también de velocidad. Son las dos cosas. Pero suponer de que lo que había que hacer en Chile era la lógica de apretarle reset y como retroexcavarlo, yo creo que es un error. Entonces uno veía de que eso pasaba en educación, de que pasaba en lo laboral, de que pasaba también en lo tributario. Y esa soberbia como de decir, mire, nosotros estamos haciendo los cambios y es esto que es lo que está perfecto y no va a pasar nada, es un error gravísimo. Entonces, lo de hace 2 semanas atrás, más lo que va a pasar, entiendo, la próxima semana, o en 2 semanas más, el lunes 3 de agosto, que se va a hacer que se reúne la nueva mayoría. Exactamente. A priorizar, bueno, que prioricemos en aquello que es más justo, aquello que es mejor para el país. Perdón, solo aterrizando, yo sé que es un ejercicio un poco complejo porque las cosas son mucho más diversas y más grandes, pero el proyecto de desmunicipalización, como se pretende, que es sacar la responsabilidad de los alcaldes y volver a que el Estado sea el que administre de alguna manera la educación pública, ¿usted lo votaría a favor o en contra? Bueno, yo creo que depende exclusivamente cómo venga la carne, cómo venga el contenido. O sea, si va a ser una fórmula... Pero de verdad, diputado, y perdón que meta la caricatura acá, pero uno siempre mira a la UDI como que quiere achicar el Estado y no le parece nada que venga del Estado. No, pero es que depende, porque si lo que se va a ocurrir es que va a haber una fórmula distinta para administrar la educación pública, que puede significar mejores y mayores recursos para los lugares más vulnerables, en eso tenemos diversidad de alcaldes. Algunos que saben que tienen problemas estructurales con su educación y otros que dicen, mira, yo he podido cuadrar la caja y lo quiero seguir haciendo.
Entonces, en eso no hay una uniformidad, hay una cuestión más bien práctica. Lo que yo no quiero en ningún caso es que la educación vuelva a manos de un gobierno y que sea a través de operadores políticos los que definan qué es lo que tiene que pasar en cada una de las escuelas. Me parece que eso atentaría contra la libertad de educación de manera total. Entonces, pero eso es distinto de la forma en que se administra. Yo creo que haya buena educación pública porque siempre va a existir educación pública. Y los niños que hoy día atienden la educación pública son los más vulnerables. No quiero que se discrimine a la educación particular subvencionada, que también atiende niños vulnerables. Entonces, para mí el foco está puesto en esos niños. Y allí es donde tenemos que aumentar los recursos. ¿Dónde? En la educación inicial, después en la educación básica, después en la media, después en la técnico profesional, después en los CFT, después en los IP y al final entonces en la universidad. Bueno, lo que entiendo, y le voy a preguntar específicamente, ustedes mantienen esta posición, que yo se lo he escuchado a muchos compañeros de ustedes de partido, y no solamente ahí, también gente de la nueva mayoría, que dice no a la gratuidad universal, o sea, la gratuidad para todos de la educación superior. Yo creo que hoy día hacer gratuidad universal es algo regresivo, es algo injusto e ineficiente. Otra cosa es lo que pueda pasar en 20 o 30 años más. Y entonces yo no soy de los que se cierra y dice no, para nunca. No, hoy día, dada la situación que tiene el país, dada la desigualdad que tiene el país, dadas las prioridades que tenemos que tener, darle gratuidad a las personas del 20% más rico me parece que es insólito. Y lo que uno tiene que hacer de nuevo es partir por la educación inicial, la básica, la media y así ir subiendo, porque eso es lo que más le conviene al país. Lo otro va a ser negativo. Y yo creo que ahí está metido en un zapato chino el gobierno, porque no sabe cuál modelo elegir. Si es el modelo argentino, en el cual entran 7.000, 8.000 tipos al primer año y es casi como un darwinismo total, en donde se gradúa el 7% a 10% de quienes entraron, con el costo del Estado de los 7.000, no del 10% que se graduó. El modelo brasilero, en donde hacen una universidad súper elitista, pero que es gratis, y al final no entran los más vulnerables, sino que entran los que hicieron las mejores pruebas tipo PSU, pero estudian gratis. Entonces no se entiende bien cuál es el modelo que se quiere hacer. Y yo creo que el foco tiene que estar puesto en los estudiantes y sus familias, no en las instituciones. A quien se discrimina cuando se dice los que no son del CRUCH quedan afuera, no es a la institución, es a esos estudiantes. ¿Cómo puede explicarle el gobierno que una familia que tiene un joven en una universidad del CRUCH y otro en un instituto profesional, uno sí y el otro no? ¿Por qué? Entonces yo prefiero que en vez de que digan 60% del Consejo Rectores con gratuidad, que sea 50%, pero para todos. ¿Y hasta dónde avanzamos? Bueno, avancemos hasta lo que pueda el país hoy día, pero más allá del 60% me parece que hoy día sería completamente regresivo. Sí, además que el tema es bien complejo respecto a cuáles instituciones sí entregan educación de calidad y cuáles no. Hoy día están acreditadas, pero el sistema de acreditación también quiere reformularse. En fin, es un tema global que viene. Es muy importante que tengamos un sistema de acreditación que mire hacia adelante. Todavía yo siento que estamos viendo la educación superior con respecto al pasado, como la que fue. Cuando hoy día lo complejo de la educación superior, imagínate, en Europa están discutiendo si los grados tienen que durar 3 o 4 años, mientras acá muchos de nuestros grados se demoran 8 o 9 años, entonces es una locura. Y eso es lo que hace muy difícil que estudiantes vulnerables puedan terminar carreras universitarias. Quiero separarme un poquito del tema educacional y quiero entrar a otro tema, y tiene que ver con declaraciones que hizo el secretario general de su partido a propósito de lo que se conoció, lo que se reveló y que viene a cambiar lo que se había entendido por justicia en el caso Quemados, que es un nombre muy fuerte, pero en el caso de la muerte de Rodrigo Rojas y de las lesiones de por vida para Carmen Gloria Quintana. El secretario general de la UDI habló del contexto. Le llamó dictadura a lo que se mira de Augusto Pinochet. Yo también le digo dictadura y hay un tema también con la UDI, pero él hablaba de mirar también el contexto. ¿Usted comparte lo que dijo el secretario general de su partido? A ver, yo primero lo que quiero decir es que no hay ninguna justificación para la violación de los derechos humanos. Ninguna, ni contexto, ni nada que pueda explicarlo. Yo soy de los que cree que la dignidad humana viene por el hecho de que somos seres humanos y por tanto hay que respetar esa dignidad siempre. Y hay que respetarla y por tanto condenar las violaciones de derechos humanos que ocurrieron hace 30 o 40 años y también las que ocurren hoy día, cosa que muchas veces lamentablemente se le olvida a la gente de izquierda. Yo revisé la grabación del programa. Solo para precisar, ¿cuál es hoy día? No, hoy día cuando uno ve los casos que ocurren en Venezuela, que ocurren en otras partes del mundo... Ah, no en Chile se refiere. No en Chile, sí, en otras partes del mundo. Sí. Entiendo. Y lamentablemente ahí uno ve un doble estándar que a mí, en mi opinión, es impresentable. Y yo revisé el audio de la entrevista y yo creo que lamentablemente ocurre a veces en la comunicación que hoy día estamos teniendo, de que alguna forma de periodismo lo que quiere es como más bien alimentar la caricatura. ¿Y eso pasó? Yo creo que eso pasó, porque cuando uno revisa el audio de la entrevista, lo que ve es que lo que él dice después del caso Quemado, dice que la verdad es un imperativo moral y por tanto que hay que conocerla y que no hay justificación para la violación de derechos humanos. 12 minutos después de esa entrevista empiezan a hablar de la forma en la cual se enseña historia en Chile. Y ahí dice que al enseñar la historia tiene que explicarse el contexto, pero que en ningún caso se puede justificar violación de derechos humanos.
Y eso es completamente distinto como a la historia que salió públicamente. Entonces, yo lamento que haya sido así, porque yo soy amigo del secretario general, yo sé lo que él piensa en materia de derechos humanos y tengo clarísimo de que él jamás justificaría ningún tipo de violación a los derechos humanos. Y como digo, el contexto no explica nunca una violación a los derechos humanos. Diputado, ¿cuánta diferencia hay dentro de la UDI respecto a estos temas? Se lo pregunto por su respuesta recién. Usted dijo aquí, perdóneme, no hay contexto, no hay nada, se defienden los derechos humanos, pero escuchábamos también a la diputada María José Hoffman, que es compañera suya de la Comisión de Educación, donde ella también decía, oye, pero hay que ver los escenarios, violencia y violencia, de un lado y de otro. Respecto al caso que vamos también, a propósito de una declaración que hace ayer en Tolerancia Cero, o entrando a Tolerancia Cero, porque estaba Carmen Gloria Quintana invitada antes, y también se refiere de esa manera, e incluso dice, ¿y por qué esta persona, por el conscripto que reconoce esta verdad ahora, dice, ¿por qué habla 29 años después? ¿Por qué? Y se hace unas preguntas también colocando ciertos signos de interrogación. Por eso le quiero preguntar, dentro de la UDI, ¿cuán conflictivo es este tema? Decirle dictadura a lo que pasó en Chile hasta el año 90 y hablar efectivamente de si hay contexto o no, si qué se justificaba y el respeto a los derechos humanos. A ver, yo no tengo duda de que quienes estamos en la UDI tenemos un respeto absoluto a los derechos humanos. Porque es parte además de nuestra esencia, respetar la dignidad humana. Yo diría que sí, al menos yo no conozco a quien justifique violación a derechos humanos. Perdón, ¿incluso los que trabajaron en dictadura? Sí, yo creo que sí. Y otra cosa tiene que ver con lo que a cada uno le tocó vivir. Yo nací el año 80, entonces para mí algunas discusiones que tienen que ver con el gobierno militar, con Allende y otros son históricas. Obviamente uno empieza, yo soy parte además de la Comisión de Derechos Humanos, entonces me ha tocado escuchar a distintas organizaciones que van y uno no puede sino sentir el sufrimiento. Y lo que uno quiere es que no hayan pactos de silencio, es que haya verdad, es que haya justicia, pero eso no significa venganza. Y lamentablemente uno ve que hay ciertos grupos que lo que pretenden más bien es instrumentalizar el tema. Entonces hay una generación quizás que le tocó vivir una cuestión muy traumática. Y cuando uno mira para atrás, yo trato de leer de la época, no solamente de los libros de historia y otros, sino que de leer de la época y uno dice, ¿cómo podemos llegar a tal nivel de desquiciamiento? Que signifique que en vez de estar en desacuerdo con una persona, lo que me resuelva sea la violencia política. Yo creo que Chile nunca más puede pasar por algo como Perdón, antes que se nos vaya, porque se nos está yendo el programa. Pero es complicado para la UDI tener miembros muy activos que hayan sido parte de la dictadura, que hubiesen estado en cargos de autoridad en dictadura. Yo creo que lo importante es que si ellos cometieron algún delito o no, y en este caso no lo hicieron. Entonces, es relevante el compromiso. O sea, ¿no tienen condena solo por haber participado en la dictadura? No, porque hubo personas que fueron civiles que lo que hicieron más bien era ponerle coto al gobierno militar que terminara y que entonces tuviéramos una democracia. Eso es lo que yo creo además. Yo no me imagino a Chile sin democracia. Yo creo que jamás podemos volver atrás en esa materia. Me gusta la democracia, quiero la democracia y al revés. Quiero que la UDI sea un partido que mire hacia adelante y no solo hacia atrás. Y para terminar, a veces nos pasa de que en la UDI somos demasiado buenos para defender lo que fue y poco buenos para proponer lo que queremos que sea. Y ese es el paso que yo creo que nosotros tenemos que dar ahora. Diputado Jaime Belolio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y ahora ponga mucha atención porque hacemos un contacto con el Teatro Nescafé de las Artes porque se entregan los premios de la música chilena, los premios Pulsar. Adelante entonces.